Bueno, esta mañana revisando todos los temas que hacen noticia y que principalmente a veces nada más se hace la noticia, pero no se analiza la noticia. Fíjese que pasó algo muy interesante en el día de ayer, lo pude leer, y es que el ministro de Gobierno y Justicia, Carlos Romero, informó este domingo en un programa nuestro aquí de Medcon que están por implementar el programa del brazalete electrónico como medida de protección para las víctimas de violencia doméstica. Eso me parece a mí algo muy importante en el sentido de todo el desmán social que está pasando con todos los temas que se están dando relacionados al tema de la violencia. Y no solamente, y qué pena, que solamente pueda hacerse acciones dirigidas hacia un solo sector y no se pueda también profundizar en otras acciones que hay en otros países que también buscan garantizar, minimizar. Aquí el tema de la violencia no es propiamente que la recibe la mujer. Hay muchos ancianos que están viviendo en un cuadro de violencia y que no son atendidos, no son mirados, no son tomados en cuenta. Yo creo que mientras nosotros recortemos los intereses sencillamente por estar bien con un género y no con el país, no con la sociedad, nuestros días van a ser un poco más difíciles. Fíjese, la violencia llegó a Panamá como llegó a México, como llegó a Colombia, como llegó a El Salvador, como llegó a Guatemala. Todos estos países que le estoy señalando eran países muy pacíficos, países muy tranquilos. México se destaca por ser uno de los países más visitados por los diferentes papas, o por lo menos desde 1978 por Juan Pablo II y por Francisco. Pero sí hay un tema que ha cambiado la realidad de estos países. Yo estaba viendo En Punto, que es el noticiario nocturno de Televisa, y me llamaba poderosamente la atención que en un noticiario, y nosotros nos quejamos aquí de la Crónica Roja, pero un noticiario que está hecho precisamente para informar, para dar noticias, para poder ilustrar, el 75-80% de ese noticiario, fuera de la franja de economía, de finanzas y todos los segmentos, está destinado a la violencia que se está viviendo en México. Es un tema que aquí a ningún político de partido se le ha iluminado la cabeza por pensar que nosotros podemos llegar a estar y vamos a llegar a estar, Dios quiera, no en esa intensidad, en ese nivel de violencia que se vive en aquel país. Fíjese, hay una situación que agobia y es ver las formas que los delincuentes ya han tenido para azuzar a las víctimas. Los niveles de corrupción, la corrupción en la fuerza policial comienza cuando se pone un radar después de una curva, cuando se pide coimas para no boletearte, cuando se hacen acciones no autorizadas por la cabeza, y estoy hablando de México, y empiezan las cosas que no deben ocurrir. De allí comienza a generarse la corrupción policial. Eso lo ha atravesado México, eso lo he visto repetidamente en libros, en películas, en series, en tantas cosas. Recordemos las películas de Mario Moreno Cantinflas, donde la manera de ilustración hablaba de la mordida. Y la mordida no era que te muerdo, la mordida era recibir un dinero, una coima. Ese es el problema que no quieren ver. O sea, nosotros podemos ver, nosotros estamos en un momento de tener los ojos, la mente y la vida abierta a lo que está ocurriendo. Sin embargo, no estamos haciéndolo, no nos interesa hacerlo. Y no hablo de usted o de mí, hablo de las autoridades, hablo de los políticos de partido. Ya aquí la presidencia de la República se ha convertido en un relajo. Aquí llegan los candidatos, recordemos, y voy a hablar de otras elecciones atrás. Aquí hubo uno que se llamaba Revolcón, que quedó llamándose Revolcón, porque cuando a él se le entrevistaba, él decía que él iba a darle un revolcón a la economía, un revolcón a la inseguridad, un revolcón, un revolcón, un revolcón. Recuérdense qué elección era. Y es un señor inteligente, hasta donde entiendo, él ha hecho una carrera y es un ciudadano notorio.
Pero así llegamos nosotros a pedir la presidencia de la República. Por eso que yo días atrás decía que nosotros no somos noticia para ningún país del mundo, para ningún noticiario serio del mundo. Panamá es noticia en el plano político. Aquí eso lo perdimos con Omar Torrijos, con la acción del 9 de enero de 1964, que fue uno de los puntos más álgidos donde hubo cobertura mundial sobre la suerte panameña. Pero aparte de ahí, mire, yo puedo decirle que conozco los candidatos de Guatemala, los candidatos de Honduras, los candidatos de El Salvador, los candidatos ticos a la presidencia de la República. Y los conozco sin conocerlos, porque han dado... Voy a poner el ejemplo del más común de los comunes y que tiene reporteros aquí en Panamá, corresponsales en Panamá. Le han dado una cobertura extensa. Y hablo de Centroamérica porque los otros países no es sorpresa para nosotros. Pero le han dado una cobertura extensa al tema de todos los países, pero para CNN, por ejemplo, o para cualquier noticiero mundial, Panamá no califica como un país donde se generan noticias. Fíjese, el fin de semana vi una noticia hecha aquí en Panamá, donde hablan todos los que hablan, pero no habla el presidente de la República. Hablan del factor económico, hablan de promesas, hablan de una serie de cosas. Mire, y le voy a decir algo, a veces cuando salen cosas afuera me parecen cosas muy de revista. Porque si usted le pregunta hoy día al ciudadano común, ¿usted siente que ha habido un cambio después de haber cambiado el gobierno? La gente le va a decir probablemente que no lo siente. Porque todavía, y eso lo sabemos y no culpamos obviamente al nuevo gobierno entrante, porque el gobierno entrante entró con el presupuesto final del expresidente, el que ya no está en la presidencia. Entonces tenemos que ser muy claros. Nosotros no podemos, y no hay una manera, podemos decir, bueno, hay una bolita mágica que se va a hacer, pero tampoco se puede estar proyectando noticias que no son precisas y la poca cobertura, porque las noticias de Panamá son 2 minutos, las noticias de Venezuela duran hasta 5, las noticias de Estados Unidos, pues todos los noticiarios, y así sucesivamente. Corea, China, todos estos países tienen, obviamente demandan y generan noticias, pero Panamá no tiene la relevancia, hablando periodísticamente, para hacer un enfoque sobre el tema Panamá. Aquí pasan las elecciones y pasarán inadvertidas, solamente nosotros creyéndonos que estamos en el mejor momento del mundo, los panameños. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no hay una oferta electoral que sea interesante para que alguien se motive periodísticamente a hacer una cobertura de un hecho. Aquí vienen periodistas todo el año, aquí hay periodistas internacionales que cubren y que están en la región y que pasan a Panamá y están en Panamá. Aquí los papeles de Panamá generó más noticias que cualquier noticia política. Así de sencillo. Así de sencillo. Y es una verdadera lástima que nosotros todavía no hayamos abierto los ojos. Vamos a las urnas todavía pensando que Omar Torrijos vive y que Arnulfo Arias vive. Y eso no es real, eso no es preciso. Ya los tiempos han cambiado. Ya aquí hemos tenido una mujer presidente, un partido que jamás tenía la opción de convertirse en un partido de importancia y de referencia, como es el Cambio Democrático, se convirtió en un partido relevante. Eso es lo más importante que ha pasado, creo yo, en los últimos años de nuestra vida republicana y en los años de democracia que tenemos, pero la gente no le da el mérito. La gente no le da el mérito. Entonces, y el hecho de decir esto no es ahora que yo soy martinelista, no. Es el hecho de que estoy retratando la justa realidad de este país. Lo más importante, en casi 30 años que ha pasado, pasó en 2009. Cuando un presidente, un candidato a presidente que pierde la elección anterior, con el 5% nada más sacó de los votos de la población, gana de manera abrumadora y pone un partido que en 2019 por casi gana la elección. Eso le va a molestar a los PRD y le va a molestar a los panameñistas y le va a molestar todo el que le tenga que molestar, pero la verdad es hija de Dios.
yo no vengo aquí a hablar de lo que a mí me gusta, yo vengo a hablar de lo que usted quiere escuchar. Entonces, nosotros tenemos que ver qué nosotros vamos a hacer a futuro, qué estamos dispuestos a hacer por nuestro país. Aquí me dio mucha pena, pero esto lo voy a recordar siempre, siempre lo voy a recordar. Los tweets, tengo hasta capturas de tweets donde se habla de que la oferta de candidatos a la alcaldía de Panamá y a la alcaldía de San Miguelito fueron pésimas, perversas. No había una opción, la gente no votó en estos dos distritos por el mejor, votó por el menos peor. Y eso deja mucho que desear, deja mucho que pensar, nos deja mucha materia que pensar. Yo soy uno, yo cuando llegué a la urna yo no voté por el mejor, debo confesarlo, y es más, casi no voto en ese renglón. Porque uno está viendo las cosas, uno ve las cosas que pasan y no necesita transcriptor. Entonces, ahí yo veo el intento de una obra que pudo ser grande, como la revitalización, y al final de la historia, ¿quién atiende la revitalización en este momento? Nadie. Nadie. Yo no tengo a quién llamar ante los problemas que tengo. Evidentemente todavía no se le paga acusa, y creo que también pasará lo mismo del otro lado con Odebrecht. Y están los trabajos parados. Ahí tenemos un boquete. Entre por la vía argentina del lado de la universidad. Entre por ese lado para que usted vea el boquete. Así de sencillo. Es un hueco gigantesco. Entonces, tenemos que ver nosotros qué es lo que vamos a decidir hacia el futuro. A mí no me importa que usted me crea y que compre el argumento. No hemos sido precisos también en los resultados de esta elección de remover a los que ya estaban. En muchos casos los que estaban eran mejor que los que están. Y mire qué triste es, porque los que estaban no llenaban nuestras expectativas, pero los que han llegado peor, peor. Y yo tengo que decirlo desde la convicción de varias personas por las que pude votar, que quisiera que las elecciones se volvieran a dar para cambiar mi voto. Uno no puede votar por una persona que no tiene sensibilidad humana. Uno no puede votar por una persona que después que gana un puesto de elección popular no tiene amigos, ni familia, ni hermanos, ni primos, ni nada. Solamente soy alcalde, soy diputado o soy representante. Eso no puede ser. ¿Usted cree que una persona que se olvida de su antecedente y de la gente que les tiró la mano es una persona que está dispuesta a servir? Perdónenme, pero no. Y de eso estamos llenos nosotros en este momento. Yo tengo que decirlo y lo voy a decir porque es mi derecho como ciudadano. En mi circuito 87, yo prácticamente puedo decir que de 5 curules que hay 3 que yo no las veo compenetradas con mi interés. Y las otras 2 yo no voté por ninguna de esas 2 opciones. Un diputado que, sabiendo que yo soy un elector, le pide una entrevista y no me la da, y aparece en todos los medios de televisión. Es un diputado que necesita la televisión, no necesita los medios de comunicación para comunicar lo que está haciendo. Entonces, vaya, nosotros necesitamos gente que nos responda. Nosotros necesitamos gente que nos dé la cara. Nosotros necesitamos gente que vaya a los medios. Esto aquí cuesta plata, señor Silva. Esto cuesta plata aquí. Y si uno le hace una invitación a usted, es para que usted por lo menos me haya dicho no puedo o sí puedo ir. Pero no recibí ni una ni otra. Y no le importa, por lo visto, lo que yo piense. Entonces ya de ahí para adelante, yo tengo que ser muy sincero, este servidor no va a llamar a nadie para que venga a hacer nada aquí. Yo resalté el inicio de la asamblea, la gente decía todo es malo y yo saqué algunas cosas y las traje aquí. A Eric Brose, traje al exministro Luis Carles, que presentaron leyes, traje a Juan Diego Vázquez, que tiene su visión de lo que va a hacer. Y les voy a decir algo, vamos a llegar al final de este periodo de 5 años, faltan 4 años, 6 meses, y vamos a llegar al final y no va a haber un código disciplinario, una cuestión que es la que él está peleando, no va a cambiar. Escuchen lo que estoy diciendo. Le van a meter el dedo en la boca, le van a meter el dedo en el oído, le van a poner las manos frente a la cara. A ese muchacho no lo van a dejar conseguir mejorar la calidad de lo que recibimos en la asamblea. ¿Cuándo yo voy a creer que en la asamblea hay diputados y hay funcionarios electos en otros
cargos que están dispuestos a servir cuando los privilegios comiencen a cortarse. ¿Por qué? Si un ministro necesita un automóvil, no se le puede comprar una Prado normal o una RAV4 normal, pues ya que veo que esa es la marca que le gusta a los ministros. ¿Por qué tenemos que irnos a carros que no están hechos ni siquiera para el trabajo, sino para el confort o el lujo? ¿Por qué aquí todavía estamos en 2019 con muchos puntos de pobreza extrema en el país y todavía aquí le damos nosotros, ¿cómo se le llama? Le exoneramos a los diputados para que compren carros de lujo? Esas son preguntas que nos hacemos nosotros los ciudadanos. ¿Por qué los privilegios para los diputados? ¿Usted sabe cuánta gente hay por circuito donde están electos ellos que no tienen para poner el almuerzo o la cena, y que si desayunan no almuerzan y si almuerzan no desayunaron y no cenan? ¿Cuántos niños se van a la cama sin comer? Pareciera que fuera algo desfasado y fuera de vista del país, pero todavía tenemos ciudadanos en este país que se alumbran con guaricha, con lámparas de querosén, porque no tienen energía eléctrica. Eso que no se le olvide. Varela prometió que iba a cambiar las letrinas por baños. No se dio tampoco y no se va a dar porque no hay voluntad política. Y ni hablarle de un sinnúmero de cosas que yo tengo en el plano municipal. Porque ningún municipio del país está diseñado para hacer lo que se le habilita hacer al ser alcalde de un distrito. Aquí saqué yo una norma en estos programas cuando traje al director de tránsito aquí, lo estuve conversando conmigo. El tránsito y transporte terrestre también tiene que ver algunos aspectos con las alcaldías, con los distritos, con los jefes del distrito. Pero eso no pasa. No pasa porque no hay voluntad de servir al país. No pasa porque nosotros lo permitimos, porque no hablamos claros, porque no decimos las cosas en su justa dimensión. Entonces, mientras esto siga pasando y mientras nosotros nos tiremos la mano en la cara para no mirar, vamos a seguir obteniendo siempre el menor esfuerzo por los mayores privilegios. Eso es lo que canjeamos. Canjeamos privilegios. ¿Yo por qué tengo que hacerle la venia a un diputado si antes de ser diputado fue amigo o amiga? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que hacerle la venia a un diputado si fue a mi casa a rogarme que le diera el voto? Esas son las cosas que no están bien. Yo puedo entender la imposición y el respeto que debemos tener a las autoridades, pero no tampoco es que estos señores electos por nosotros son dioses y hay que venerarlos con las rodillas en los pies, en la tierra. Eso no puede ser. Mi palabra representa al buen ciudadano. Soy Manuel Núñez, de mi esquina.